Amados, buenas noches. Damos gracias al Padre por volvernos a encontrar en este día, en esta noche de entrenamiento y discipulado, sabiendo que son todas las verdades y todo lo que está en el corazón del Padre con todo su deseo, su anhelo de ministrarnos y de ver nuestros corazones, nuestras vidas sanas, restauradas, pero sobre todo siendo funcionales para Él, para su reino, siendo movidos a ese corazón nuevo, a esa vida transformada por Él. Así que damos la bienvenida, las buenas noches para todos, para algunos son buenos días, como en España, les saludamos. Así que estamos muy agradecidos de estos tiempos y sobre todo de ese corazón dispuesto para seguir recibiendo y siendo ministrados por Él. Unámonos en este tiempo allí en familia para escucharle a Él, unámonos en oración, dispongamos nuestro espíritu para poder conocer todo lo que el Padre quiere y toda la profundidad de su voz tocando aquellas áreas que necesitan ser tocadas. Así que unámonos en este tiempo en una oración dándole gloria, honra, gratitud a Él. Así es, Señor, nuestro corazón está lleno de gratitud, lleno de adoración, lleno de alabanza por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos encontrar una vez más en este día, esta noche, Señor, en los cuales separamos este tiempo para ti, para ser ministrados por ti. Gracias, Señor, gracias porque tú dispones todo nuestro ser, soltamos todo el cansancio del día, toda la fatiga, todo el quehacer para poder atender y escuchar lo que tú quieres ministrarnos. Señor, que nuestro espíritu se aquiete, nuestra alma se aquiete, todo nuestro ser se aquiete y podamos atender y tener toda la disposición y el corazón sensible para ti. Soltamos todo lo que ha sido este día, el mover, la actividad, la inquietud, todo lo que ha venido, Señor, lo soltamos delante tuyo para escucharte, para que tu voz esté con claridad, nosotros recibiéndola y que no haya nada, Señor, nada que nos distraiga, nada que nos confunda, nada, ninguna sutileza, Señor. Gracias, nos presentamos con gratitud, soltando todo lo que ha sido este día y este mover y todo lo que ha ocurrido, las sensaciones, las emociones, los quehaceres, todo, Señor, todo lo soltamos para poder atender y escucharte a ti. Te damos gracias y estamos aquí sentados a tus pies, Señor, a tus pies, como lo hacía, Señor, María con todo su corazón dispuesta para ti, dejando como todo lo que aún a su hermana le afanaba, le perturbaba, Señor. Pero ella quería, Señor, quería escucharte, quería recibir de ti esa palabra de vida, esa palabra fresca, esas aguas frescas, esas aguas de reposo, esas aguas, Señor, que son suaves, pero que también, Señor, están llenas de vida. Y en este tiempo, en esta noche, Señor, bebemos de ti, bebemos de tu voz, bebemos, comemos de ese pan que ha salido de tu boca. Pero sobre todo, Señor, ese amor que manifiestas para cada uno de nosotros, para nuestras familias, por ese deseo tremendo en tu corazón que te lleva, Señor, a derramar ese aceite, ese bálsamo sobre cada vida, cada corazón, cada familia, para sanidad, para restauración, para reconciliación, para que puedas ir en profundo, Espíritu Santo, como tú nos hablabas el miércoles pasado, para cazar esas pequeñas zorras, esas sutilezas, esas cosas que se esconden, esas áreas y esas situaciones, Señor, a las cuales no queremos darle toda la importancia, pero que hacen profundo daño, Señor. Hoy nos exponemos a ti para que tú hables,
para que tú nos enseñes, para que tú, Señor, sigas trayendo sanidad, porque queremos ser luz, queremos ser esas lámparas que alumbren para alumbrar a muchos, a todos los que están en casa, pero también que nuestra lámpara como casa alumbre a muchos. Te damos a ti la gloria, la honra, la gratitud y todos sujetamos todo este tiempo, nuestras vidas, pero también, Señor, la señal, todas las redes, Señor, se conectan a tu voz para que se transmitan, para que desde los lugares altos sea conocido y escuchada tu voz como ese bálsamo que trae sanidad. Gracias, Señor, gracias, te honramos a ti, solo a ti, Señor. Gracias, Padre. Amén, amén. Bueno, amados, sí, venimos, les contaba que el miércoles anterior que, bueno, el Señor nos ha hablado y ha estado diciendo que necesitamos exponernos y abrir nuestro corazón para todas aquellas áreas que necesitan ser sanadas. Vienen tiempos nuevos. A ver, Él prepara siempre cosas nuevas. De hecho, el Señor dice que cada día son nuevas todas sus cosas, sus obras, sus maravillas, su misericordia, su fidelidad. Cada noche podamos dar con gratitud, Señor, tú has sido fiel. Él renueva, Él renueva cada día. Y estamos cerca a presentarnos a una puerta como lo es Pascua, donde Él ha hablado que viene y se abre un tiempo nuevo después de tiempos tan difíciles y que han conmovido tanto y que definitivamente pues han traído mucha, a ver, remoción y movimiento en todas nuestras áreas, en muchas cosas. Y tal vez temor, dolor, eh, cosas que han marcado estos años, pero Dios quiere que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de sanidad. Así que hemos estado escuchando la importancia de tener ese tiempo de sanidad, de ministrar y permitir que el Espíritu nos ministre, que esa era del aceite que Él abrió, derrame ese bálsamo, derrame ese aceite para sanar el corazón quebrantado, todas las heridas, todo dolor, venga y lo sane, para empezar y entrar en tiempos nuevos, que no queden cosas en los cuales se vuelven como pendientes, sino que podamos, Señor, aquí estoy para poder experimentar y recibir de ti esa ministración. Entonces, bueno, hablando un poquito la semana pasada, terminamos hablando de esas esas pequeñas zorras que tienen esa capacidad de ser sutiles, de ir de introducirse con astucia, y tal vez por lo pequeñas no le ponemos atención. Entonces necesitamos permitirle al Espíritu Santo que venga y exponernos y nos muestre aquellas áreas que necesitan que Él vaya y a lo profundo y la ministre. Recuerden que el Espíritu Santo es el que puede ir a lo profundo. Él conoce todo nuestro ser, pero nunca va a ir más allá de lo que nosotros se lo permitamos. Entonces es necesario que nosotros nos dispongamos y le digamos, así como le decía David, escudriñame, Señor, me expongo a tu luz, me expongo para que mires qué hay en Él, qué hay en mi corazón, de tal manera que empiece Él a decir, Señor, tienes que revisar esto, hay algo que está aquí, hay una fisura, hay una herida, hay algo en lo cual tienes algo contra tu hermano. Entonces necesitamos que venga esa luz del Espíritu para que Él nos hable y vaya y nos escudriñe. Es una oración de David muy tremenda, muy, a ver, yo creo que valiente también, porque es exponerse, Señor, y el Señor que lo conoce todo, pues va a decir, tú me has abierto tu corazón, yo te voy a empezar a mostrar. Y cuando lo empieza a mostrar, nunca es para juzgar, para juicio, sino que, a ver, sí es para alinear, es para sanar, es para corregir. Entonces el Señor nos ha hablado, necesitamos sanar
para que se alinee todo, todo nuestro ser, para que seamos conforme a Él, a su reino. Vimos cómo el Señor empezó y hablamos de la sanidad y de la cual vamos a estar trabajando durante algunos miércoles, es la sanidad de las relaciones. O sea, hay muchas áreas que necesitan sanidad, pero creo que una de las que son más fuertes en nosotros son el tema de las relaciones. Relaciones en la familia, relaciones con personas cercanas. Hablamos de las familias, del primer núcleo de la familia extensa, pero también hablamos de la congregación, de como familia que somos en la congregación, también de personas con las cuales se comparte, como en lo laboral, en el estudio, en el colegio, en la universidad, que en todas esas áreas, en todos esos ámbitos o atmósferas en las cuales podemos cada uno movernos, experimentemos que las relaciones, Señor, haya sanidad, haya sanidad. Porque el Señor estableció para las relaciones un vínculo, ¿sí? Y hablábamos acerca, y leíamos versículos acerca del vínculo del amor y el vínculo de la paz. Es el Espíritu Santo el que establece ese vínculo. Por eso necesitamos rendirnos a Él y que sea Él ministrándonos en el vínculo del amor, en el vínculo de la paz. Pero bueno, cuando hablamos de vínculo estamos hablando de algo que unió y que se volvió unido, entrelazado, pero llegó a compactarse de tal manera que empezó a convertirse en algo muy, muy, muy sólido. Sin embargo, ese es el diseño del Padre, cuando Él nos crea y establece las relaciones de familia. Establecer ese vínculo, y todos nos tenemos y sabemos que nos une ese vínculo del amor. Pero hay una estrategia y el enemigo siempre va a querer, porque sabe lo poderoso que es cuando este vínculo está muy establecido y muy sano. El enemigo siempre va a buscar, tiene la estrategia de separar, de dividir. Entonces, no es porque venga y actúe de una manera, arbitraria, sino que él tiene estrategia, pero no va a poder hacer algo si nosotros, si no encuentra una brecha, una fisura, si no encuentra un espacio por donde eh, eh, introducir su estrategia. Por eso el vínculo, la necesidad de que nosotros estemos sanos, porque las heridas se vuelven esas fisuras y se vuelven brechas. Y son como esos espacios por donde el enemigo va a tomar esas áreas, por donde el enemigo va a poder entrar para fortalecer áreas y tomar áreas de carácter, de debilidad, del dolor, de la herida, para dividir. Y leíamos, ¿se acuerdan? Veíamos en Isaías que esa fisura, esa brecha, es lo que va a amenazar ruina. Y va a abrir cada vez esa brecha de tal manera que todo lo que son los muros, lo que nos sostiene como familia, los vínculos, pues se van a empezar a separar. De hecho, hay una palabra en Malaquías 4:6. Recuerden, y la hemos revisado en diferentes oportunidades, miércoles del año pasado. O sea, es una palabra que permanentemente Dios nos hace que revisemos. Y es que cuando dice en Malaquías 4:6, dice: haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y siempre la pregunta es, ¿por qué dice haré volver? Porque hay algo que los separó, que los hizo distantes. El vínculo se rompió, el vínculo hubo fisura, algo hubo fisura. Y el año pasado estuvimos trabajando al respecto cuando hablábamos de la honra. Entonces, recordarles, nada de lo que estamos viendo los miércoles deja de ser algo suelto, está todo tan articulado por ese mismo propósito que tiene el Señor de sanarnos. Así que no hay nada que esté desarticulado para buscar ese propósito de ser esas personas, familias que Dios quiere que seamos. Entonces, el enemigo siempre va a buscar dividir. Recuerdan, leíamos en Marcos, leíamos
que dice, una casa dividida contra sí misma perece. Entonces, pero podemos, y yo quiero decirles, amados, que tenemos que mirar, dice dividida, de pronto no, nosotros no, pero revise y permita que el Señor le lleve a cazar esas pequeñas zorras, esas pequeñas cosas que de pronto no son tan visibles, pero que de un momento a otro veíamos que tienen la capacidad de crecer y hacer una gran brecha. Pasa el tiempo, una gran brecha, y eso termina trayendo ruina. Hablábamos también de un pasaje que es muy fuerte, dice que el que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, pues está en tiniebla. Y eso es algo que nosotros al tener ese desafío y pues ser esa lámpara y poder ser luz, necesitamos revisar, porque si hay algo que esté en mi corazón, que aborrezco, que tengo algo contra mi hermano, se convierte en mí eso en tiniebla. Y dice el versículo, y no sabe a dónde va, o sea, termina desorientado, confundido, y puede terminar aún cambiando la verdad de Dios por la mentira. Entonces, por eso es tan importante todos estos tiempos de los miércoles, bueno, de los sábados, que estamos soltando esa voz de esa palabra de lo que Dios está hablando, para poder caminar en esa dirección. Entonces, pero los sábados, perdón, hoy los miércoles, estamos trabajando es poder ir más en esos detalles e interactuar. Yo aquí pues estoy compartiendo con ustedes de una manera más que compartamos, que interactuemos, y sobre todo poderlo trabajar mucho en el discipulado, porque siempre nos necesitamos unos a otros. Les decía que entonces el énfasis o el área donde trabajamos más la sanidad en este momento es el tema de las relaciones. Y hablando del vínculo, pues estamos hablando, dice, de ese vínculo del amor. Estamos unidos en un mismo espíritu, ¿sí? Pero también ese vínculo que hace que nuestro corazón, o sea, somos seres integrales, no estamos diciendo que una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. No, somos seres integrales. Entonces, el hecho de que yo esté unida, tengamos un vínculo del amor, estamos unidos de una manera integral. Pero cuando estamos hablando de esas áreas de sanidad, tienen que estar, tenemos que verlas muy, muy enfocadas a todo lo que está pasando en el alma, en la voz fuerte que tiene el alma, que hace que el alma no escuche la voz del espíritu. Podemos estar y ustedes me están escuchando, y podemos estar hablando y escuchando al espíritu, pero el alma puede estar teniendo una voz muy fuerte en el tema de las relaciones, y decir, si aborrezco a mi hermano, dice, pero es que mi hermano me hizo esto, y me trató, y me menospreció, me humilló, me agredió. ¿Cómo? Entonces el alma tiene una voz fuerte que apaga la voz del espíritu. Entonces por eso necesitamos ir a esas áreas que están en el alma y donde el vínculo se puede romper, el vínculo se empieza a hacer fisura. Y es allí donde necesitamos ir a cazar esas zorras, esas pequeñas, pequeñas zorras, y que no nos cerremos al espíritu, porque Él va a mostrarnos aquellas cositas que están guardadas. Ya digamos, mirando y poniendo como esta plataforma de la cual estuvimos compartiendo el miércoles pasado, yo quiero que miremos y vamos a mirar en esta noche una verdad que yo sé que ustedes la conocen, pero yo le pido al Espíritu Santo que a todos nos la revele, porque va a ser muy tremendo si nosotros llegamos a entender desde esa revelación que el Espíritu nos da a esta verdad. Quiero que miremos, a ver, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12.
Y vamos a leer estos versículos primero y vamos a ir después, yo quiero que vamos mirando de qué y cómo vamos a trabajar y a compartir en esta noche. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo, así también Cristo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo. Entonces, yo le quiero invitar a que usted se mire, ¿sí? Porque somos un cuerpo. Ustedes y yo somos un cuerpo. Lo que ustedes están viendo, lógicamente, es esa parte de lo que es externo. Pero también observe, ¿y qué miembros tiene? ¿Cuáles son las partes de su cuerpo? Bueno, aquí está diciendo el Señor, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, ustedes y yo somos uno, ustedes no me están viendo por porciones, usted me está viendo completa, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo. Entonces vamos a hablar acerca del cuerpo y vamos a mirar, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Y dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo. Entonces no podemos mirar de una manera aislada o separada cada uno de los miembros de nuestro cuerpo, sino que no estamos hablando de todo lo integral. Romanos 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Romanos 12, versículo 1 al versículo 5. Así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por la gracia que me fue dada, digo a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Entonces, lo primero que Pablo, cuando está escribiendo aquí en Romanos 12, empieza a exhortar, ¿sí? Para que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio, como la verdadera adoración. Entonces, lo que somos, nosotros somos y somos adoración. Por eso lo hemos hablado en otras ocasiones. La adoración no es exactamente lo que podemos haber definido por mucho tiempo. Es cantar, es tocar un instrumento y cantar, y es expresarle todo con una melodía. Ese es el fruto de todo lo que yo he conocido y he tenido de vida, de rendición, de revelación, de todo lo que yo quiero y manifestarle a Él, como mi vida, toda mi vida rendida para Él. Pero dice, bueno, esa es vuestra verdadera adoración, y empieza a hablar de la transformación de la mente, para que al ser transformada nuestra mente, vamos a poder ver la voluntad de Dios. Vamos a poder ver de la manera correcta la voluntad de Dios y ver que la voluntad de Dios siempre es buena, es perfecta y es agradable. Entonces nos empieza a ubicar, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera adoración? Y nos empieza a ubicar para poder entender y aceptar estas verdades, debemos transformar nuestra mente. Porque son los diseños, es lo que Dios ha hablado y lo que está hablando
que es verdad. Entonces el mundo dice, ya no piensen más como el mundo les ha enseñado de una manera, ahora piensen como lo que es del reino, como lo que es de el diseño y la verdad de Dios. Entonces ahora ya empieza a centrarnos y dice, dice ninguno piense, digo a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad según la medida de fe que Dios dio a cada uno, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Empieza a hablar nuevamente de lo que estábamos leyendo en Corintios, en 1 Corintios 12. Un cuerpo es uno, pero ese cuerpo tiene muchos miembros. Aquí vuelve y lo reitera. Es un cuerpo y en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero cada miembro tiene una función, no todos tienen la misma función, ¿sí? Y dice ese versículo 5, así así los muchos somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros. Así que subraye esto, ¿sí? Somos un cuerpo, pero cada uno somos miembros y somos miembros los unos de los otros. Mediten esto. Somos miembros los unos de los otros. Somos miembros. O sea, el cuerpo es uno y el cuerpo tiene muchos miembros y somos miembros los unos de los otros. O sea, cada uno tiene su función para ayudar a la otra parte del cuerpo, ¿sí? A la otra parte del cuerpo. Y dice, así los muchos somos un cuerpo en Cristo. Entonces aquí ya si bien tomé como ilustración nuestro cuerpo, ya empezamos a mirarnos desde esa perspectiva de cómo nos ve Dios, cómo nos ve el Padre. Pero cómo nos ve es porque así nos creó, ¿sí? Entonces, si bien podemos nosotros hablar de cada uno de nosotros de una manera personal, individual, con propósitos, con llamado, con identidad, y eso es muy importante, pero no quiero irme por ahí, no quiero hablarle a usted como una persona aparte de otras. Quiero que usted se vea como una persona a la cual Dios llama que es parte, es un miembro de un solo cuerpo. Y que al ser miembro, dice, así los muchos somos un cuerpo en Cristo, así nos está viendo el Padre. Entonces cuando hablamos de las relaciones, nos está hablando de ese vínculo, el vínculo que nos ha unido, de tal manera que yo ya no puedo, en el aspecto de las relaciones, yo ya no puedo verme como, bueno, sí, yo soy aquí la esposa y soy la mamá, y me veo de una manera independiente. No, yo ahora me veo dentro de un vínculo que me ha unido y que soy parte, soy un miembro de un solo cuerpo. En Cristo somos los muchos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. O sea, nos debemos los unos a los otros, ¿sí? Esa parte que soy yo de un solo cuerpo me hace ser miembro los unos de los otros. O sea, hay un vínculo y hay una relación y hay una unidad que nos hace estar fuertes, que nos hace estar caminando allí en esa, como uno solo, como lo estábamos mirando, ¿no? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo. Medite en esto, ¿sí? Medítelo. Y por eso les decía, en este tiempo yo no estoy hablando, sí hablándole para que usted exponga su corazón, para que vea que el Espíritu Santo muestre y vaya a lo profundo. Pero parte de la sanidad va a venir cuando yo entienda cuál es mi lugar y cómo estoy yo en esa relación, en ese vínculo, cómo está ese vínculo. Entonces, usted es parte de una familia y es parte de la congregación. Y bueno, tiene que mirarse no como alguien
alguien más, sino que es un miembro, es alguien, una persona que está unida con un vínculo. Entonces, miren, vamos a empezar a mirar todo ese, como ya empezamos a entender que somos un cuerpo y que somos un miembro. Ustedes y yo, y en nuestra familia somos parte, un miembro de un todo. Efesios 4, vamos a leer versículo 15. Primero dice, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Bueno, estamos hablando de un cuerpo, de esa relación, de ese vínculo que nos ha unido. Es el vínculo del amor, en el vínculo de la paz que nos ha unido por el Espíritu. Y nos ha hecho uno, y nos ha hecho ser miembros. Cada miembro tiene una función, pero no podemos vernos como el miembro aislado, como el brazo allá suelto, no, sino que somos miembros los unos de los otros. Ya usted ha incorporado esta verdad. Pero entonces dice, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Entonces, como cuerpo que somos, como en ese vínculo de familia, de relación, hay una cabeza. Nosotros todos somos miembros, pero hay una cabeza. Y eso es lo más importante que nosotros debemos entender, que si somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros, hay una cabeza que está, la cabeza es ese justamente donde está el centro de todos los pensamientos, la dirección, todo aquello que va a coordinar, todo el centro motor y coordinador de todo. Entonces, el cuerpo no puede caminar ni estar separado de la cabeza. Lo primero que va a tener y empezar a traer la administración y sanidad es que tengo una cabeza. O sea que yo ya no me veo suelto, no debo verme suelto como alguien, aquí es mi mundo, es lo mío propio, y así soy yo, así es como me tienen que amar, así es como me tienen que aceptar, así es como... Bueno, quiero decirle que si usted es parte de una familia y Dios les unió y piensa así, si está pensando que usted es alguien que pueden vivir de una manera como le parece, pues está primero desconectado de la cabeza. Y segundo, no es un miembro que usted sabe que un miembro que se separa del cuerpo, pues tiende a morir. ¿Sí? Es el mismo principio de Juan 15. ¿Sí? Separados de mí nada podemos hacer, dice el Señor. Entonces, si usted decide caminar aparte, si usted es ese abrazo, es esa mano, y decide, no, yo soy como quiero ser, y nadie va a mí nadie me va a cambiar, me tienen que aceptar, me tienen que amar, porque estamos en el mundo, el sistema del mundo ha soltado una voz de la tolerancia, y me tienen que amar así, y me tienen que tolerar. Bueno, quiero decirle que eso ya está generando que usted se está desvinculando, ¿sí? Cortando ese vínculo, y ya no está conectado a la cabeza que es Cristo. En Efesios hay pasajes como en Efesios 5 que nos dice que nos amemos así como Cristo, que nos perdonemos así como Cristo. Así que si la cabeza lo dice, la cabeza lo hace, pues yo el cuerpo se sujeta a la instrucción, a la dirección, al gobierno, a la voluntad de la cabeza. Y a la cabeza que es Cristo está conectado con el deseo del Padre. Entonces, es muy importante que para poder entender y traer un proceso de sanidad a lo que somos como familia, como relaciones de familia, yo debo saber quién es la cabeza, quién está dando la voz, la instrucción, la sabiduría, la forma de pensar. Por eso Romanos leíamos, no nos conformemos, sino que transformemos nuestra manera de pensar. ¿A qué la vamos a transformar? No conforme al mundo, transformémosla y pensemos, seamos transformados
por la forma como es en el cielo, como es Cristo. Entonces dice, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. El cuerpo tiene una cabeza, es Cristo. Versículo 16 de Efesios 4. Por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento y según la función sobrenatural de cada miembro. El crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Entonces, bueno, tenemos que ya sabemos, tenemos la cabeza. Él es la cabeza. Él es el, digamos, el centro de mando está allí, hablemoslo, digamos, de esa manera. Allí está. Y nosotros, el cuerpo responde a todo lo que es ese centro, esa voluntad, esos pensamientos, todo lo que está allí en el corazón, en el deseo del Padre. No del razonamiento, no de la lógica, no, sino de como ese lugar donde está y donde Él puede soltar toda su voluntad, pero somos transformados. Entonces dice que todo el cuerpo, porque en todo el cuerpo está siendo estructurado. O sea, ¿quién lo está haciendo? Cristo. Él es la cabeza, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado, o sea, le está dando forma, lo está uniendo. ¿Cómo lo está uniendo? Por la provisión de los ligamentos. Entonces, si usted es un brazo, es una mano, bueno, hay algo que lo está uniendo al cuerpo, ¿sí? Los ligamentos. Pero cuando usted se desvincula, cuando usted quiere caminar separado de la cabeza, pues quiere ya simplemente decir, yo no respondo a eso, y se empieza a desvincular, y bueno, ya no hay función, ya esa función se va a perder. Dice, por la provisión de cada ligamento y según la función sobrenatural de cada miembro. Cuando hablamos de la familia, estamos hablando y de esas relaciones de familia, estamos hablando que cada uno somos uno, ¿sí? Unidos por el vínculo. Y como congregación y como la iglesia de Cristo, somos uno, unidos. Pero cada uno somos un miembro. Hemos sido equipados, dice, con una función sobrenatural. O sea que usted es ese miembro, esa parte del cuerpo, porque Dios así lo quiso, le dio esa función sobrenatural. Así que usted no es, no piense que, bueno, que sus dones, sus talentos, su diseño es para su beneficio. Eso va a empezar a hablar muy profundo. Usted de pronto está tomando sus dones, sus talentos para su beneficio, para, para sí mismo y creyendo que esto lo tengo yo y sí, yo lo desarrollé, yo lo estudié, y creer que eso es para usted. Entonces está perdiendo de vista que ha venido, dice que es una función sobrenatural. No vino porque nada de lo que usted y de lo que tenemos ha venido porque si yo me lo gané, me lo esforcé, yo lo obtuve, yo. Porque creo que eso es puro humanismo. Aquí dice, fue el Señor. Si usted canta, usted toca, usted tiene la destreza. ¿La trabajó? Sí, la trabajó. Pero trabajó algo que Dios ya le había dado y la desarrolló. Y si usted la está trabajando solo para usted, para su beneficio, está olvidando quién se la dio de una manera sobrenatural. Dice, es la función, según la función sobrenatural de cada miembro, dice, según él, dice, y unido por la provisión de cada, y según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Quiere decir que la función que ese miembro, usted como esa parte del miembro de la familia, está llamado y ha sido equipado para, dice, ayudar a que el cuerpo crezca,
dice, para que este crecimiento de este miembro, cuando funciona en lo que Dios le equipó, va a ayudar al crecimiento de de todos, para la propia edificación del cuerpo. La edificación. Entonces, miren cuán importante es que empezamos a vernos. Ya no nos vemos, ya Dios quiere que no nos veamos como alguien aislado, separado, que desarrolla lo suyo propio, que desarrolla para su beneficio, para su bien, para su nombre, para su fama, para su renombre, cuando es Cristo el que se lo dio para que por las obras lo glorifiquen a Él. Entonces ahí es donde empiezan esas pequeñas zorras y empieza el Señor a mirar, mira, yo te di este don, pero tú lo estás usando para gloria tuya, para hacerte un nombre, para que seas tú glorificado. Y eso no es así. Es dado para que funcione, para que ayudes a crecer el cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros somos miembros, y por eso leíamos allí en Romanos 12, el último versículo, y cada uno miembros los unos de los otros. Entonces, el cuerpo empieza a sufrir, la familia empieza a sufrir, cuando vemos los miembros todos, cada uno por su lado, cada uno aislado, cada uno por lo suyo propio, en la congregación, cada uno lo suyo propio, cada uno mirando por lo suyo propio. Y estás funcionando articuladamente para que podamos, dice, hacer que el cuerpo crezca y sea edificado. Entonces, cada función del cuerpo va a ayudar ese propósito. Y eso es lo que hace el cuerpo humano, todos los miembros, los órganos, todos tienen una función muy tan propia, pero a su vez tan necesaria para todo el cuerpo, ¿sí? Para todo el cuerpo. Entonces, es algo que necesitamos entender, y qué bonito es poder mirar esa función del cuerpo, que el corazón, lógicamente todo el bombeo de sangre no puede trabajar separado de los pulmones, de todo el sistema respiratorio, pero a la vez va a ayudar a todo el movimiento, no solo a la circulación del sistema de los riñones, todo empieza a articularse. Yo no soy la especialista, y tenemos médicos en la congregación, personas que tienen y podríamos compartir cómo funciona esto, cómo funciona, cómo lo creó Dios. Entonces Dios siempre tiene esas maneras tan perfectas de hablarnos, y la forma que nos está hablando con nuestro propio cuerpo es para que entendamos cómo debemos funcionar, cómo funciona la familia, las relaciones de familia. Somos miembros los unos de los otros. Entonces, cuando estamos hablando de la estrategia del enemigo, es separar, es dividir. Entonces, cuando separa y divide y empieza cada uno a andar por lo suyo propio y desconectado de la cabeza, pues todo empieza a perder su crecimiento, y por consiguiente su edificación. Porque ese es el gran propósito, que crezcamos y seamos edificados. Leamos el versículo de Efesios 4, el versículo 25. Dice que, por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, no nos miremos ni nos engañemos, no nos mintamos, no nos relacionemos de esa manera tan falsa. Pero tampoco decir, mira, hay una frase que a mí siempre me ha parecido muy, nunca me ha gustado, ¿no? Mira, esto te lo voy a decir, pero en amor. Y te terminan soltando así una espada tremenda, pero todo quedó disfrazado. Toda esa sutileza de rabia, de enojo, de decir, pero te la dije en amor. Y esto te lo estoy diciendo en amor, pero detrás venía un dardo que produjo herida, que produjo dolor. Entonces, cuando se dicen las cosas en amor, nunca te tiene una intención de soltar
algo que está guardado en el corazón y se disfraza pero te lo voy a decir en amor, se disfraza con un tono, con una actitud aparente. No, ser verdaderos es poder hablar desde un corazón que edifica, de un corazón que cuando habla, su propósito siempre es ayudar a restaurar, ayudar a, sí puede ser a corregir, pero nunca para dejar una herida, nunca a dañar. Entonces, es una frase que a veces es tan, a ver, como con una intención escondida que a veces, por eso les decía, nunca me ha gustado cuando dice, y se toma esta palabra, ¿no? Cada uno hable verdad con su prójimo. Sí, claro que sí, hable verdad, pero hable verdad con un corazón sano. Ni tampoco hable verdad con una apariencia de bondad cuando en lo que está diciendo tiene intención de herir y de dañar y de juzgar y de criticar. Entonces dice, porque somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Somos miembros los unos de los otros. Eso es algo muy tremendo y por eso orábamos y le decíamos, Señor, que podamos entender esta revelación. Porque somos miembros los unos de los otros, ¿sí? De tal manera que cuando, aún en Corintios, cuando dice que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Si un miembro se goza y tiene una gran victoria, todo el cuerpo se goza. Entonces, hablemos verdad, ¿sí? Hablemos verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Y entonces el Señor le decía, y cuando habla acerca del matrimonio, habla acerca de las relaciones conyugales, está hablando de que, dice, la relación de esposo y esposa, dice, que se perdonan, dice, nadie aborreció su propio cuerpo, porque ahora eres carne de mi carne, hueso de mis huesos, le dice el esposo, dice es el diseño de Dios en cuanto a ese pacto conyugal. Entonces está hablando acerca de que si tú aborreces a tu esposo o a tu esposa, pues te estás aborreciendo a ti misma, porque somos miembros los unos de los otros. Si tú aborreces a tu hermano y empiezas a ver, dice mi hermano, pero mi hermano es parte de mi cuerpo, porque somos miembros los unos de los otros. Y si yo tengo algo contra mi hermano, lo estoy teniendo contra mí mismo. Si yo aborrezco a mi hermano, me estoy aborreciendo a mí mismo, ¿sí? Si yo estoy hiriendo a mi hermano con mis palabras, con mis actitudes, con la traición, con la deslealtad, con todo lo que puedo producir, me estoy hiriendo a mí mismo. Entonces, entendamos esto, que lo que significa ser miembros los unos de los otros, porque somos un solo cuerpo. El Señor nos unió, nos puso vínculo, un vínculo del amor, nos unió en el vínculo de la paz, de tal manera que no podemos nosotros, ninguno en nuestro hogar, podernos mirar de una manera aislada, en la forma como tú hieras, como tú le mientas a tu hermano, como tú lo engañes, como tú le traiciones, como tú quieras andar separado, hacer tus propios negocios, manejar tus... en las familias nunca deben haber cuentas separadas. Esto es mío y esto es tuyo. No. ¿Por qué? Porque inmediatamente ya estamos mandando un mensaje de separación, de división. No, aquí no tiene que ver cuánto es que yo gano más, tú ganas más, no. Pues gracias, Señor, gracias porque bendices más a través a la casa, a través de algún... Pero eso ni tampoco te da la superioridad. Entonces, somos miembros. Cuando tú le gritas, cuando tú tratas mal, cuando tú te crees superior, cuando tú humillas, ¿tú crees que lo estás haciendo a otro? Te lo estás haciendo a ti mismo, porque tienes que entender por revelación, y por eso oro, Señor, que el Espíritu hable revelación a nuestro espíritu, de que esto es, dice, somos miembros los unos de los otros,
lo estamos haciendo hacia nosotros mismos. Entonces dice, porque somos miembros los unos de los otros. Porque el cuerpo es uno. Y somos muchos miembros, cada uno con una función. Cuando tú estás manejando tus cosas para ti mismo, a tu manera, a tu diseño, estás desconectado de la cabeza. Y empieza a manejar, aún el varón, que dice en Efesios, dice que el varón es cabeza del hogar. Bueno, si el Señor lo dice, sí es así, pero dice en Corintios, dice que Cristo es la cabeza del varón. Y saben, ser cabeza no significa que es el que manda y el que tiene que dar dominarlo a todos, dominar y controlar todo. El Señor es cabeza, pero Él nunca nos controla. Él dirige y nosotros simplemente obedecemos o no. Entonces hay familias que han tomado y han herido tanto con esa función de creer que pueden tener un autoritarismo tan fuerte y tan rígido, que han herido y han intimidado y han provocado a temor a su familia, porque han ejercido mal su función, porque quieren hacer a su manera lo suyo propio. Entonces somos miembros los unos de los otros, por eso es tan profunda las heridas, porque es como te hieres a ti mismo, y por eso el dolor tan profundo que hay en un hogar, cuando algún miembro está lastimando a los demás miembros, con sus actitudes, con sus reacciones, con sus maneras de decidir, con la forma egoísta como actúa, aún con lo mezquino, con lo avaro, con lo tacaño. Bueno, estás hiriendo porque eres parte del cuerpo. Estás hiriendo a alguien que está unido a ti, pero te estás desvinculando y de una forma u otra terminas hiriendo. Somos miembros los unos de los otros. Entonces podemos o edificar o destruir. ¿Sí? Estamos llamados a ayudar a crecer en la familia, a crecer en la congregación, pero o edificamos o destruimos, o dañamos, o afectamos. Por eso ahí en Efesios 4, versículo 28 al 32, dice, el Señor da instrucciones muy tremendas. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Miren, está en el contexto de lo que estamos hablando del cuerpo. Sino trabaje haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Claro, porque estás hablando a alguien que es parte de ti y terminas, dice, palabras corrompidas, pues termina dañando, haciendo daño. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo, ira, grito, maledicencia, malicia. Sed benevolentes los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo. Él es la cabeza, Él nos enseña cómo. Él es nuestro ejemplo, puestos los ojos en Jesús para ser como Él es, como Él hace. Y de tomar de esa naturaleza y de esa esencia se vaya formando en nosotros, de tal manera que Él empieza a decir, bueno, quiten de ustedes, porque tienen que entender que son un cuerpo. Y si son un cuerpo, toda gritería, toda malicia, toda palabra de ira, de grito, de enojo, de amargura, van a terminar dañando al que es miembro, cuando dice somos miembros los unos de los otros, sino que salga toda palabra que sea buena, de edificación, que ayude a crecer, que ayude, que edifique, que ayude a que una persona cada vez sea mejor, que crezca a la imagen de Cristo, a la imagen del Hijo. Entonces,
debemos entender este diseño de cuerpo para que ya no nos veamos más como alguien, como sí, yo soy de esta familia, pero se vea desvinculado o simplemente con sus actitudes decida yo, como les decía hace un ratico, me vea como yo quiero vivir como yo quiero a mi manera, pues terminas lastimando, haciendo daño, marcando un dolor muy profundo. Y el Señor está por eso sanando. La estrategia de la tiniebla es separar, dividir, porque sabe que si estamos unidos por ese vínculo nos hace fuertes y nos permite a nosotros caminar como uno solo, no de manera aislada. Miren, en el reino no hay tal de que cada uno puede vivir de maneras separadas, independientes. En el reino, el Señor siempre nos ve como cuerpo. Y siempre está esa frase, ¿no? Es cierto. Es más fácil que yo haga las cosas solo, porque las voy a hacer a mi manera, a mi gusto, pero cuando yo tengo que trabajar en equipo, cuando Dios nos coloca como cuerpo, entonces yo voy a tener la necesidad de mirar y de tomar el vínculo con otras personas y poder reconocer la riqueza de todos. Y tal vez pueda abrir más despacio, sí, más despacio. Pero así es en el reino. El Señor quiso caminar con 12. ¿Y pudo hacer cosas más rápido? Sí, claro. Pero quiso caminar con 12. Su deleite es caminar con nosotros. Entonces, somos un cuerpo. Nuestra familia, son esas relaciones de familia. Y estamos hablando, aún puede que haya en la familia alguien que no conozca al Señor, pero tú puedes acercarlo, ¿sí? Acercarlo para que por el amor de Cristo se derrame y esa persona empiece a conocer del Señor. Que haya un vínculo para sanar el corazón. Siempre en algo y es un principio del reino, es que siempre respondamos con el espíritu contrario. Como el Señor le decía a Juan y a Jacob, cuando querían que lloviera fuego y azufre, y el Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces siempre respondamos con el espíritu contrario, siempre. Y podamos generar atmósferas que permita que conozcan al Señor. Pero eso viene por un corazón sano. No respondamos si al grito más. Si hay una mala palabra, pues suelto 2 malas palabras, 2 ofensas. Si hay amargura, entonces suelto esa hiel y esos dardos y esa palabra que le duela. No, siempre respondamos, generemos esa atmósfera que puede ser transformada con nuestras actitudes, con lo que es esa esencia de Cristo. Entonces, es tan necesario empezar a entender que somos miembros los unos de los otros. Y que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Si tú actúas mal, toda tu familia se va a doler, porque somos miembros los unos de los otros. En la congregación, la familia que Cristo nos ha hecho, porque Él dice que tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, la misma sangre, el mismo sangre que nos redimió, te redimió a ti, nos redimió, tenemos un mismo Espíritu. Entonces, no hablemos mal los unos de los otros, no murmuremos, porque si murmuras, si criticas, si juzgas, lo estás haciendo contra ti mismo, porque somos miembros. Somos miembros. Busquemos que haya crecimiento, que la función que Dios me ha dado, que lo que yo pueda hacer siempre sea para edificación, para crecimiento, no para juzgar, ni para poder buscar, dice, ¿cómo me separo? No, porque cuando un miembro dice, yo no quiero funcionar conforme a la cabeza, pues el cuerpo también se va a doler, porque le va a faltar ese miembro, ¿sí? Le va a faltar. Personas que han perdido una parte de su cuerpo
es fuerte, es doloroso, porque necesitan esa parte, necesitan de esa parte, que pueden desarrollar habilidades y destrezas para, para compensarlo. Sí, claro, pero no quiere decir que no haga falta esa parte. Entonces, necesitamos entender esta verdad, que somos miembros. En tu familia tú eres miembro, eres un miembro, eres parte de un solo cuerpo. Y que Cristo, Él siempre sea la cabeza. Entonces, eso hace que cuando nosotros entendemos esta verdad, por el Espíritu nos hace ser responsables. ¿Sí? Porque mis pecados, mis actitudes, mi enojo, mi amargura, mi crítica, todo va a terminar lesionando a una parte de mi propio cuerpo. Termino yo misma dañándome, ¿sí? Como esas personas que tienen tanta angustia y tanto dolor, que terminan dañándose a sí mismos, su cuerpo, cortándose, lacerándose. Y bueno, nos necesitamos y ayudar a sanar. Ahora, ¿qué es lo tremendo? Que hay una palabra que es muy fuerte cuando el Señor habla en Marcos 7, del 21 al 23. Y es que el daño al cuerpo no viene de afuera, viene de adentro. Sí, el daño al cuerpo viene de adentro. Marcos 7, 21 al 23. Que ahí vayan buscándolo también allí en sus Biblias, Marcos 7 del 21 al 23. A ver, un segundito que abrí, fue otro libro. 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Entonces, qué tremendo que el daño al cuerpo sale de adentro, no de afuera. No son los de afuera, son los de la misma casa. Son los miembros de los unos de los otros los que terminan dañando y haciendo daño. ¿Por qué? Porque de dentro del corazón es que está todo esto. Los celos, las envidias, la amargura, la maledicencia, la maldad. El que quieras y el desees que le vaya mal, o que sientes celo porque le va bien. Todo eso sale de dentro del corazón. Entonces somos miembros los unos de los otros, pero está saliendo de dentro, del mismo miembro, para dañar al mismo cuerpo, dañar a la misma familia. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo, nos exponemos a ti, nos exponemos para que tú me hagas entender, yo soy miembro, esta es mi familia, somos miembros los unos de los otros. Y yo necesito exponerme, porque yo no quiero tener nada en mi corazón que haga daño a mi propio cuerpo, a mi propia familia, a aquellos que somos miembros los unos de los otros. Que mi función siempre sea edificar, ayudar al crecimiento, que quite todo egoísmo, toda dureza de corazón. Entonces, todo eso está desde dentro del corazón, en lo profundo. Por eso hablábamos de esas pequeñas zorras. Están escondidas en lo profundo, allí guardadas, allí están metidas y tienen que ser cazadas. Pero van a ser cazadas porque el Espíritu Santo me va a permitir que yo lo vea. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad, si hay algo escondido, hay algo que está en mi corazón, que necesita rendirse, que necesito exponerlo, que necesito confesarlo, perdón, que necesito pedir perdón, perdonar, que necesito restituir. Hemos hablado en otras ocasiones del perdón,
Y el perdón no es solo pedir perdón, el perdón involucra en muchos casos, en muchos, involucra restitución. O sea, el perdón, esa ofensa, pudo generar un agravio y dejar una percepción de injusticia. Bueno, tiene que ser restituido para que pueda recuperarse. Entonces, es tremendo, es necesario que el Espíritu, por el Espíritu nos convenza y pueda ir a lo profundo y poder cazar esas pequeñas zorras, esa raíz de amargura para poderla desarraigar. ¿Qué produjo la amargura? ¿Qué produjo esa herida? ¿Qué produjo? No vivamos con eso, no vivamos, como les decía el miércoles pasado, con las habitaciones de la casa, todos cerrando, vamos cerrando, porque ya no podemos compartir. Bueno, eso quiere decir que ya nos estamos desvinculando, ya nos estamos separando, y entonces cada uno está andando por su lado. Y eso quiere decir que los miembros que soy, ya no soy parte, ya me estoy desvinculando. Y el solo andar fuera del diseño de la cabeza no es un miembro que edifica. Ah, pero yo doy dinero. Bueno, sí, das dinero. Pero revisa tu corazón, estás hiriendo con tus actitudes, con algo que está saliendo de tu corazón. Porque el miembro es parte del cuerpo. El cuerpo es uno solo. Y empieza el cuerpo y el miembro a responder a lo que es la cabeza, que es Cristo. Entonces, no podemos nosotros caminar con esa naturaleza de Adán, que Adán él vio por sí mismo, y quiero decirlo de esta manera, se volvió independiente, individualista. ¿Por qué? Porque cuando el Señor los llama, bueno, cada uno dice, Eva oyó la voz incorrecta, se separó de la voz de Dios y oyó la voz de la serpiente, oyó la voz incorrecta y respondió a esa voz. Y Dios, bueno, y Adán también respondió a la voz de Eva y terminó haciendo lo que Eva pues le propuso, y comió. Pero cuando Dios los llama a cuentas, llama primero a Adán. Y Adán le dice, la mujer que me diste. ¿Sí? Y bueno, y ninguno asumió la responsabilidad. Y entonces empezaron a desvincularse. Yo lo hice así, pero fue por culpa de, y todo empezó cada uno a mirar por lo suyo propio y a mirar y a responsabilizar a los demás. Y empezaron a actuar y empezó a surgir todo ese egoísmo de solo mirar. Dice, pero es que yo trabajo justamente pues para mi familia. Bueno, sí, pero tu trabajo estás viviendo para ti, para ti mismo, sí, pero es para mi familia. Bueno, y tu familia está siendo edificada. Los dones que el Padre te dio de una manera sobrenatural están ayudando al crecimiento de otros. Te estás haciendo un nombre, una fama, o estás glorificando. Estás glorificando, eres parte del cuerpo y como miembro estás edificando, estás ayudando, o simplemente estás viviendo para lo tuyo, para lo tuyo. Y todo esto, yo les decía, está en el corazón, está en lo íntimo, en el corazón. Miren, hay dos pasajes que quiero ya como para ir cerrando este tiempo. Proverbios 27, 19. Miren este versículo para poder decir, Señor, yo me expongo a ti. Y entiendo, y por revelación, Señor, estoy entendiendo que yo no soy solo, ni que quiero vivir así, y que me tienen que amar y aceptar tal como soy, y que me tienen que tolerar, y que es que mi manera de pensar es la correcta. Bueno, la manera de pensar correcta es conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces tu manera de pensar está conforme a la verdad que está en Jesús. No, está conforme al sistema del mundo, porque el mundo dice esto, piensa esto, y yo cambio conforme las épocas
y los tiempos. Y la verdad que está en Jesús es una verdad absoluta y no cambia, no varía. La palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Él dijo permanece para siempre. Sus principios, sus verdades permanecen para siempre. Bueno, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú hablas, lo que tú defiendes, ¿está conforme a esa palabra que permanece para siempre? ¿O está siendo cambiada conforme al sistema del mundo para que toleren, para que... Entonces quiere decir que tú eres un miembro que se está corrompiendo y que está haciendo daño al cuerpo, porque tienes que estar conforme a lo que es la cabeza. Proverbios 27:19, miren, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Entonces, dice otra versión, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿Cómo está tu corazón? Dile, Señor, escudriña mi corazón, ¿cómo está? Ay, ¿qué cosas están allí que necesitan ser expuestas para ser casadas? Por esas pequeñas zorras se están convirtiendo en heridas profundas, en dolor que tiene muchos años. ¿Tienes algo contra tu hermano? ¿Tienes enojo contra tu hermano? ¿No le has podido perdonar algo? Bueno, eso está en tu corazón. Y eso dice que así como el agua refleja el rostro del hombre, el corazón del hombre refleja al hombre. Nos refleja. Entonces, por eso decíamos que lo que está en el corazón, dice, lo que hace daño es lo que está dentro. Y termina dañando tanto a uno mismo como a los que son miembros los unos de los otros, a los que son cuerpo, al cuerpo mismo termina dañándolo. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Porque eso es lo que está reflejando, eso es lo que en este momento tú eres. Tú eres. Entonces, dice, no, pero sí, yo oro, yo ayuno, sí, qué bueno. Eso es muy importante. Pero, ¿qué está en tu corazón? ¿Qué es lo que está? El Señor se acuerda que le decía a Samuel, y le enseñó a Samuel cuando tenía que ir a ungir a David. Él empezó a mirar a los otros hermanos y el Señor le enseña algo. Dice, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Porque el Señor había mirado el corazón de David y lo había escogido porque era alguien que era conforme a su corazón. Entonces el Señor empieza a mirar nuestro corazón y lo empieza a mirar porque quiere empezar a trabajar en que por el Espíritu Santo sean sanas esas heridas, ese dolor, esa amargura, esa ira, esa maledicencia, esas malas palabras salen de una fuente. Aún la malicia que hay en las palabras. Miren esas bromas, esos chistes de burla, de ironía, de sarcasmo, de mala intención, de una malicia de doble sentido. Eso viene daña el corazón. Es porque ya el corazón está malo. Está malo y por eso sale esa malicia. Algo tiene el corazón, está reflejando, eso que está saliendo de dentro del corazón, salen los malos pensamientos, salen las envidias. Entonces, eso que está en tu corazón está reflejándote. Eso que sale porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que sale por nuestra boca, esa murmuración, esa queja, ese reclamo, ese chisme, esa crítica, ese juicio, esa condenación. Bueno, eres miembro y estás hiriendo y lastimando a alguien que es miembro de tu cuerpo. ¿Sí? Esa ira está provocando, que tienes, que no has sanado, porque la ira viene de todo un corazón herido, que viene de una historia, mira, hogares, esposos o esposas llenos de ira, son el resultado de nuevos hogares, resultados de ver a un papá o una mamá llena de ira y aprendieron a relacionarse así, de reclamos. Entonces, de dentro del corazón
está reflejando lo que hay. Entonces digo, Señor, me expongo para que tú sanes, para que yo me expongo. Esto no tiene que ser así, es conforme a lo que es Cristo, quien es la cabeza. Mis ojos están puestos en Él, porque en la medida en que yo lo mire más a Él, yo voy a incorporar más de Él, todo lo que es, y conforme a su corazón. Él mira el corazón. Entonces, no miremoslo, no, el corazón tiene, a ver, es la verdad de lo que somos, pero a la vez tenemos esa capacidad, el ser humano tiene la capacidad de engañar, tiene la capacidad de sutilezas, de mostrar apariencias. Entonces, no quitemos las apariencias y mostremos para que podamos ser tocados en aquello que necesitamos. Miren este pasaje, 1 Pedro 3, versículo 3 al 4. Voy a leerlo en esta versión. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Bueno, eso es la apariencia, eso es una forma externa. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. Si el corazón refleja a la persona, refleja lo que somos, pues entonces permitamos que el Espíritu Santo lo ministre, lo sane, lo trabaje tanto en corazón duro, corazón engañoso, corazón que es un corazón de apariencia, que Él lo ministre, que está herido, que está fragmentado, que Él lo ministre. ¿Por qué? Para que realmente tenga una belleza incorruptible. Dice, la belleza, que su belleza, la belleza de ustedes sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Ahora, el Señor no está diciendo, no, ustedes, a veces hay un pensamiento religioso de creer que la humildad es, no, que no te pongas ropa de tal marca, no, tienes que andar humildemente con una ropa pobre, no se trata, eso no está diciendo el Señor, no está diciendo que te gustan unos tenis que tienen marca X tal, está bien, pero que no creas que eso es lo que a ti te hace agradable delante de Dios, ni lo que te enfoques, porque eso es vanidad, que hoy es y mañana no. Que lo que realmente sea la belleza en nosotros sea lo que procede, lo incorruptible, lo que está en lo íntimo del corazón. Un corazón tratado, un corazón sanado, transformado, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sano que no guarda rencor, que no guarda, que no tiene, que en su corazón lo resuelve todo con su hermano. Sí, no es que no tenga alguna dificultad, sí, las tenemos, pero las resolvemos para que el corazón se sane, para que yo no tenga ninguna actitud que después termine hiriendo a mi propio cuerpo, a aquel miembro que es parte de mi cuerpo. Entonces tu familia es parte, son miembros. Y bueno, qué mejor cuando las familias todas conocen al Señor, pero aún en las familias que conocen al Señor pueden herir unos a otros, porque es un corazón que no ha sido sanado, que es un corazón lleno de carne, de carne corruptible, de la carne. El Señor nos va a cambiar un corazón de carne, pero a la carne que me estoy refiriendo es esa carne que es conforme a esa vieja naturaleza. Entonces Él ha dicho que Él nos dará un corazón nuevo, y pondré un corazón nuevo, daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible y obediente al Señor. De tal manera que permitamos que el Señor ministre lo profundo de nuestro corazón. Y para ello necesitamos reconocer principios muy importantes.
Él es la cabeza. Si nosotros somos miembros los unos de los otros y nos ha hecho este vínculo, el unirnos con los ligamentos, y nos ha dado cada uno una función y nos ha hecho ser miembros los unos de los otros, tenemos una cabeza. Para esos principios que van a permitir que venga sanidad, es que reconozcas que tienes una cabeza, que es Cristo. Lo segundo que el principio que debes reconocer es que debes andar en luz. Resuelve todo, no tengas escondites en tu corazón, no tengas nada escondido. Resuélvelo todo, porque dice justamente eso, ¿no? Que el que está en luz tiene comunión unos con otros. Y entonces él reconoce, dice, tengo esto, me siento con mi hermano y tengo que resolverlo, tengo que pedirle perdón, tengo que perdonar, tengo que reconciliar, volver a recuperar el vínculo, porque es miembro, es mi cuerpo y yo lo estoy hiriendo, lo he lastimado, he soltado palabras, he sido desleal, he hablado a sus espaldas, y es mi cuerpo, estoy haciéndolo contra mí mismo. Nadie aborrece su propio cuerpo, dice en Efesios, nadie. Ninguno de nosotros se aborrece a sí mismo. Entonces, si somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, no podemos aborrecernos y hablar mal. Tenemos que sanarlo, andar en luz, sanarlo, reconciliar para que no haya división. La reconciliación, cuando yo restauro y sano y perdono o pido perdón y restituyo, viene reconciliación y entonces el enemigo no va a encontrar fisuras. Hay restauración del vínculo y no va a encontrar fisuras por donde venir a entrar a dividir y separar. Un tercer principio muy importante para abrirnos a este proceso de sanidad es la humildad, para poder reconocer. Sin humildad yo siempre voy a creer que son los otros los que me hacen daño, pero la humildad me permite reconocer que, y aún la humildad me lleva a perdonar, porque sí, seguramente que nos equivocamos, que un miembro puede lastimar al otro, claro que sí, pero yo estoy en mi corazón humilde, dice, yo quiero perdonarlo. No me pido perdón, listo, no importa, pero yo lo perdono. Lo perdono. Habló contra mí, me juzgó, me criticó, me lanzó dardos por la espalda, pero decido perdonar. Y la humildad es algo que va a vencer ese orgullo de superioridad o de creer que son los demás los que me dañan, los que me hieren, los que me destruyen. No, el enemigo no debe encontrar en nosotros ese espacio para lanzar los dardos. Ya cada persona también con el Señor va a buscar para sanarse, pero la humildad va a permitir que yo sepa que quiero restaurar, Ahora, las contiendas, uno de los elementos que contiene las contiendas son el orgullo. Entonces todo pleito, toda contienda, toda ira, es porque primero ha habido un corazón también lleno de orgullo. Así que reconoce y rindámonos. Reconozcamos que Él es la cabeza, que estamos unidos a Él para obedecerle, para oír, para obedecer. Andemos en luz, para que reconciliar aquello que debe ser reconciliado. Y tengamos humildad. O sea, marquemos tiempos también de fidelidad. Respondamos en fidelidad al cuerpo mismo. Somos miembros los unos de los otros. Toda traición, toda deslealtad, te heriste a ti mismo. No te fuiste por un lado creyendo que estabas haciendo lo que a ti te place, te gustó satisfacer los deseos de tu carne, pero te olvidaste que eras miembro de un cuerpo y heriste el cuerpo. Entonces, es todo lo que el Señor empieza a hablarnos para restaurar, para sanar. Y estamos hablando y colocando toda una plataforma para empezar a hablar aspectos ya muy definidos.
que tenemos que revisar para que en nuestro corazón no haya nada que amenace, que abra grieta y amenace ruina. El Señor quiere ministrar y sanar el corazón de todos, para que Él está llamando a cosas nuevas, mayores, una vida y una dimensiones del Espíritu, pero no puede caminar con gente que no se rinde a Él y que tiene muchas cosas en su corazón y que no reconoce a Cristo como la cabeza. Mediten esto, amados, durante esta semana. Permitamos que el Espíritu Santo escudriñe. Y sí, digámosle, escudriña. Padre, escudriña nuestro corazón. Espíritu Santo, tú conoces lo profundo del corazón del hombre y lo conoces lo profundo de mi corazón. Para que yo pueda, que tú me digas que hay caminos. Si hay algo en mi corazón, y que en lo íntimo de mi corazón, que tú aborreces, que tú no está contigo, que no está conforme a ti. Tú miras el corazón. Y el corazón tiene una belleza y es cuando es conforme a tu corazón. Que podamos, si el corazón nos refleja, sea un corazón que sea conforme a Él, para que lo refleje a Él. Que podamos entender que como familia, los miembros, somos miembros los unos de los otros. Y lo que tú hagas, ¿va a edificar o va a dañar? Y ahí es donde hace que empecemos a ser responsables y que entendamos que soy parte del cuerpo y lo que Dios me ha dado lo ayude a crecer y sea para crecimiento y edificación del cuerpo mismo. Que no estamos llamados a vivir aislados, sino a ser parte del cuerpo, donde Él es la cabeza. Amados, meditemos en esto y expongámonos delante del Señor. Padre, gracias porque tú decidiste, tú siendo Dios, Señor, Creador, dueño de todo, decidiste caminar con nosotros, hacernos tu cuerpo y hacer estas relaciones como llevándonos a entender que somos un cuerpo, que somos los miembros los unos de los otros, que nos une un vínculo. Padre, hoy nos exponemos a ti y te pedimos que tu luz alumbre aquellas áreas donde hemos caminado de una manera independiente, separados, donde hemos olvidado lo que somos un cuerpo, que soy un miembro del cuerpo y que el cuerpo es uno solo. Que aunque somos muchos miembros, esos miembros hacen un solo cuerpo donde tú eres la cabeza. Padre, exponemos y presentamos nuestras familias, nuestras casas, Señor. ¿Cómo está ese vínculo, Señor, que tú nos muestres? ¿Cómo está ese vínculo del amor? ¿Cómo está? Y que lo que soy, Señor, en esta familia sea para edificación, aún en aquellos que no te conocen, sea para edificarlos y atraerlos hacia ti, alumbrarlos, ser luz para ellos, para acercarlos, para que vean la tiniebla, vean la oscuridad, pero también vean la luz hacia donde pueden ellos ir. Queremos, Señor, pedirte perdón, porque al ser miembros los unos de los otros de un mismo cuerpo, hemos actuado con irresponsabilidad, hiriendo, criticando, murmurando, juzgando, y nos hemos herido a nosotros mismos, creyendo que aún con orgullo, con superioridad, tenía el derecho de juzgar. Pero tú, Señor, tú nos haces entender que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Que cuando herimos a un miembro del cuerpo, todo el cuerpo se duele. Cuando herimos a un miembro en la familia, que es el cuerpo, todo el cuerpo se duele. Señor, enséñanos
Enséñanos ese principio de humildad para restaurar, para restituir, para que volvamos a ser uno en Cristo, en ti, y que sean las familias restauradas, sean las familias sanadas de toda palabra, de toda maledicencia, de toda palabra corrompida que ha salido de la boca, que ha herido, Señor. Todo, Padre, nos exponemos para que haya sanidad en las familias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque es tu amor el que está haciendo que nos expongamos y podemos exponernos sabiendo que cuando tú nos muestras para corregirnos, pero también para sanarnos, para alinearnos, para enderezarnos, para que cerca y caminar conforme a ti. Yo bendigo, Señor, cada familia, cada persona que no está sola, Señor, sino que es parte de un cuerpo, es parte de este cuerpo, de esta casa, de esta familia, para que entendamos que somos miembros y que nos edificamos, aún en esas pequeñas cosas, aún, Señor, como congregación, en esos devocionales que se envían semana a semana, en esos mensajes, en esas palabras, en los chats, en el discipulado, en cada momento, Señor, somos discipuladores, somos edificadores, que siempre salgan palabras de gracia de nuestra boca. En las casas siempre salgan palabras de gracia, palabras que bendigan, que edifiquen. Y si hay algo que se tenga que decir, sea, Señor, realmente desde un espíritu correcto, que no hiera ni lastime, sino que sane, que edifique. Padre, gracias por cada familia. Gracias por hacernos uno, como un cuerpo. Gracias por el vínculo que nos une. Gracias, Señor, por los ligamentos que nos une, que nos hace caminar articuladamente y cada miembro funcionando, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por los dones visibles, pero, Señor, que ningún don o ningún miembro, por más visible que sea, se crea superior y que crea que puede caminar separado. Señor, todos somos parte de tu cuerpo, donde tú eres la cabeza. Que podamos ser responsables, porque si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Que yo sea responsable con mis palabras, con mis actitudes, para no provocar dolor a mi propio cuerpo, sino que sea sanado. Cada familia sea sanada, para que no provoquen dolor a su propio cuerpo. Gracias. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la revelación a nuestro espíritu de lo que somos, de la forma como tú nos ves. Que nunca más caminemos de una manera individual, tomando nuestros dones, talentos como propios para beneficio propio, sino para edificación y crecimiento del cuerpo, para que todos crezcamos y lleguemos a ser como uno solo, a la imagen de tu Hijo. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias por esta noche y gracias por la administración que seguirás dando en cada familia, cada uno, entendiendo que es parte, miembros los unos de los otros. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Bueno, amados, mediten en estas palabras que hemos leído en esta noche. Revísenlas, pero revísenlas con el Espíritu Santo. Y tome nota para que Él vaya a lo profundo y seamos transformados en aquello que necesitamos ser transformados. Un abrazo, les bendigo y que sea un tiempo más profundo con Él. Nos vemos el sábado. Un gran shalom para todos. Bendiciones.